Para ello, hermano, vamos a continuar en este tema acerca del significado de confesar al Señor. Creo que este tema debe de estar muy claro y es un tema pues bastante amplio. ¿Qué es confesar al Señor? Veíamos el día de ayer que no se trata de una oración de confesión a la hora de la muerte en que alguien pueda decir: Señor, perdóname, te ofendí, te acepto como único y suficiente Salvador. Así es como, pues ya tradicionalmente la mayoría de grupos religiosos interpretan esa escritura. Sin embargo, confesar al Señor no es propiamente hacerle una confesión, que al fin de cuentas, en los últimos instantes de nuestra vida, en los últimos momentos, pues puede ser más que todo ese remordimiento de conciencia de no haber hecho caso a la voluntad de Dios, de no haber escuchado la palabra de Dios. Decíamos, hermano, que la palabra que se encuentra ahí en el griego se interpreta o se define como pacto, reconocimiento, profesar, prometer, declarar. Esa es la palabra que encontramos en estas escrituras que estuvimos considerando, donde el Señor dijo: cualquiera que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré, yo también le reconoceré. Encontramos esas escrituras, hermanos, que solamente cito haciendo un recuento de lo que vimos en el estudio pasado, en Mateo 10, versículo 32 y 33. También encontramos la misma palabra que se usa para confesar en Romanos 10:9, la encontramos, hermanos, como prometer algo bajo juramento. Es la misma palabra que encontramos en Mateo 14:7. También, hermanos, es la palabra que usó Juan el Bautista cuando confesó y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Es la misma palabra que usó el apóstol Pablo cuando él dijo: te confieso que según el camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de nuestros padres, haciendo o cumpliendo lo que las escrituras nos enseñan. Y vamos a ir nuevamente, hermanos, a Romanos capítulo 10, para que estemos atentos, versículo 9 y versículo 10. Bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos 10, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos? Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión. ¿Para qué? Para salvación. Amén. Ahí está esta escritura, hermano, donde alguien, sin considerar el contexto, solamente dice: si tú confiesas a Jesús como tu Señor en estos instantes de tu muerte, en estos últimos momentos de tu vida, dice la Biblia que serás salvo. Y bueno, ya hemos dicho que confesar no se refiere a eso, sino tiene una connotación, un significado que va más allá. Pues también encontramos la palabra confesar traducida como profesar. Como cuando 1 Timoteo 6:12 dice: habiendo profesado la fe, habiendo profesado el camino o la carrera del Señor. Ahí encontramos también esa traducción: habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. También encontramos, hermano, que la Biblia habla de esa profesión
que una profesión que se adquiere no de un momento a otro, no. Una profesión que se adquiere, hermano, cuando nosotros creemos al Evangelio, cuando nosotros cumplimos, obedecemos los mandamientos de Dios, ahí asumimos y aceptamos una profesión de fe. Una profesión de un cristiano no es de un momento a otro. Una profesión de un cristiano es algo que inicia con haber oído el Evangelio, con haber creído al Evangelio, y finalmente aquel que ha creído en el Evangelio confiesa o invoca el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué menciono esto, hermano, que comienza con haber oído el Evangelio? En el estudio pasado nos quedamos en ese versículo 13 y 14 de ahí mismo de Romanos 10. Vamos a reconsiderarlos en el nombre del Señor Jesús. ¿Los tenemos? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. ¿No le parece que se parece a lo mismo que dice el versículo 9? Si creyeres, si confesares con tu boca a Jesús como el Señor, serás salvo. Y aquí dice lo mismo, pero usa otra palabra que es invocar. Una palabra que, por cierto, hermano, es muy similar a confesar, declarar, pactar, reconocer, profesar. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo alguien llega a eso? ¿Cómo alguien puede llegar a invocar el nombre del Señor para ser salvo? Entendiendo, hermano, que invocar no se refiere a llamar. La Biblia dice que muchos en aquel día, lo dice Mateo 7:21, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Pero el Señor les dirá, no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí, obradores de maldad. Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, invocar, hermano, no se trata de decir, Señor Jesús, sálvame. No, muchos le van a decir, Señor, Señor, y el Señor dice, no los reconoceré. Les dirá además, apartaos de mí, obradores de maldad. El libro de Proverbios capítulo 1, vamos ahí a Proverbios capítulo 1, donde también habla de aquellos que en un momento de tribulación, en un momento de angustia, van a querer llamar al Señor, van a querer decirle, Señor Jesús, sálvame. Pero mire cuál va a ser la respuesta de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 24 en adelante. ¿Lo tenemos? Por cuanto llamé, ¿y qué dice? Y no quisisteis. El Señor hoy en día aún está llamando, pero la gente no quiere. La gente para llenar el salón de un baile, ahí están hasta que no caben, hasta si es posible, se salen a la calle con tal de estar en aquel convite, en aquella fiesta. Pero para las cosas de Dios, la gente no acepta, la gente no quiere. Por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Entendemos, hermano, que cuando Dios dice extendí mi mano, quiere decir que está extendiendo su mano para ayudarnos, para sacarnos de donde estamos, para sacarnos del pozo de la desesperación,
para sacarnos de la situación en que nos encontramos. Él extiende su mano. ¿Cómo? Claro que no es una mano gigantesca que se está extendiendo, pero a través de aquel hermano, a través de aquella hermana, a través de aquel hijo de Dios, Dios mismo está extendiendo su mano para ayudar a la gente que está perdida en delitos y pecados. Versículo 25 sigue diciendo: antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Aquellos que no quieren la reprensión del Señor y dicen: ya me enfadaron con eso, ¿cómo molestan? Que se salven ellos si quieren. Y hasta dicen: yo prefiero irme al infierno. No saben lo que dicen. La gente desprecia hoy en día el llamado del Señor, no quiere. Pero, ¿qué consecuencias habrá? Dice el Señor, versículo 26 en adelante: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, ¿qué van a hacer? Me llamarán, dice Dios. Me van a llamar: Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, sácame de esta. Entonces me llamarán. Solo entonces es cuando la gente llama. Solamente entonces es cuando la gente se acuerda de Dios, cuando se halla en una situación difícil, en una tribulación. Pero mire lo que dice el Señor: me llamarán, ¿y qué dice? Y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán. ¿Por qué hace esto Dios? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. ¿Se fija cómo escoger es nuestra elección? El Señor dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor nos da a escoger y nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Deuteronomio 30:19. Nos da a escoger. Dios a nadie obliga. Dios a nadie hace por la fuerza. Que el Señor pudiera obligarnos, pues tiene millares de ángeles, ejércitos celestiales que muy bien pudieran obligarnos. Nada más piense en esto, ¿verdad? En la guerra, en la batalla que tuvo el rey Ezequías, en la cual fue asediado por sus enemigos, la única forma de poder salir de aquella derrota segura, gracias a Dios, él lo entendió, era clamando a Dios. Y Dios envió ángeles y en una sola noche derrotaron a 185,000 sirios. ¿Usted cree que, no crea que son esos angelitos que dibuja el pintor Miguel Ángel como con caritas de niños e inofensivos? No, los ángeles, dice el Salmo 103, que son poderosos en fortaleza. Así es que si Dios quisiera obligarnos, Él tiene recursos para hacerlo. Pero Dios a nadie obliga, sino nos da a elegir.
Por eso aquí dice este versículo 29, no escogieron, dice, en lugar de escoger el temor del Señor, no escogieron el temor del Señor. No quisieron escoger el temor del Señor. Y si no escogieron el temor del Señor, ¿qué escogieron? El camino del mal, el camino de sus propios pensamientos, el camino de su propia ideología, el camino de su propia voluntad. No escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino, y se hartarán de sus consejos. ¿No ha oído a la gente que hasta de manera burlona nos dice, yo quiero ir al infierno porque ahí están todos mis cuates? Pues, ¿qué dice el Señor? Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. Ándele, eso habló, eso quiere, pues va a ver que no es una fiesta, sino va a ser un tormento día y noche. Cuando dice día y noche es que es sin parar, sin cesar, por una eternidad. Pero, ¿por qué leemos esta escritura? Porque aquí dice en el versículo 28 que muchos le llamarán, le van a llamar al Señor, 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 Señor Jesucristo, sálvame. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Y dice el Señor, no responderé. Entonces aquí nos damos cuenta que llamar al Señor no quiere decir invocar al Señor. Invocar y confesar al Señor tiene un trasfondo que va más allá. Tiene una connotación que quiere decir pactar, reconocer, profesar, prometer, confesar, declarar. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y que para llegar a eso, primero el hombre necesita oír. Volviendo a Romanos capítulo 10, enumerábamos estos pasos que aquí mismo nos menciona Romanos 10, versículo 14, cuando dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, para que puedan creer, tienen que oír primero la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para que puedan oír, tiene que haber quien les predique, quien les enseñe. Segundo paso, ¿cuál es? Oír al que nos predica. Porque cuando decimos oír, no se trata de solamente oír y estar distraído pensando en otras cosas o estar diciendo yo sabré lo que hago, a mí nadie me va a decir qué hacer. Estos son muy exagerados, yo sabré cómo buscar de Dios. Oír es estar atento a la palabra de Dios y recibirla en nuestro corazón. El versículo 17, ¿qué dice? Así que la fe es ¿por qué? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si alguien no oye, ¿cómo podrá tener fe? Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que ahora el justo vivirá por la fe. El justo tiene que vivir por la fe. Y cuando hablamos de la fe, hermano, no hablamos del don de fe. No confundamos. Hay una fe que es el don de fe, que alguien tiene ese don para creer que él o alguien más va a ser sano. Pero cuando hablamos de la fe,
Esta se puede tener aunque usted esté enfermo y no sane. Segundo libro de Samuel 22, versículo 4, nos habla de David confiando en el Señor. No solamente repitiendo una oración. Oiga, antes, estando en nuestra ignorancia, yo repetía oraciones o rezos. Y mayormente cuando sentía miedo, iba por una calle oscura, ¿verdad? Era pues prácticamente un niño. Ya iba repitiendo un rezo. No sabía, hermano, ni lo que repetía. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios de mi roca, en Él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza y mi refugio, mi Salvador que me librarás de violencia. Invocaré al Señor, digno de ser loado, y seré salvo de mis enemigos. Eso, hermano, es invocar a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Ahí también nos habla de invocar al Señor, de invocar a Dios. Versículo 24. Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos el un buey y haced primero, pues que vosotros sois los más, e invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ahí estuvieron, hermanos, su invocación, y dice que gritaban, versículo 26, ellos tomaron el buey que les fue dado y aprestáronlo e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz ni quien respondiese, y entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz que Dios es, quizás esté conversando, o tiene algún empeño, o va de camino, o acaso duerme y despertará. Y ellos clamaban a grandes voces y sajábanse, es decir, se cortaban la piel con cuchillos y con lanceta, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y como pasó el mediodía y ellos profetizaran hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz ni quien respondiese ni escuchase, Elías dijo entonces a todo el pueblo. Aquí viene el turno de Elías, hermano. Vamos a ver de qué manera podía Elías invocar a Dios. Les dijo: acercaos a mí, y todo el pueblo se allegó a él, y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupieran 2 satos de simiente o de semilla. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y púsolo sobre la leña. Y dijo: henchid, es decir, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, e hiciéronlo la tercera vez. De manera que las aguas corrían alrededor del altar, y había también henchido de agua la reguera. Y como llegó la hora de ofrecer el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto. ¿Qué debería de ser manifiesto? Que yo soy tu siervo,
obedeciendo a Dios como siervo. Sepan, sea manifiesto que yo soy tu siervo, y además dice, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Las cosas que hacía el profeta las hacía ¿por qué? ¿Por quién, hermano? Por mandato de Dios. Él obedecía a Dios. Y como ya dijimos, hermano, invocar es lo mismo en su contexto. Invocar al Señor para ser salvo es lo mismo que confesar a Jesús como el Señor para ser salvo. Segunda a Timoteo capítulo 2, ¿estamos ahí? Porque los que invocan al Señor son los que se han apartado del pecado, son los que se han apartado de la iniquidad. ¿Lo tenemos? Respondió aquel hombre y díjoles, por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Dijo el que había sido ciego. Y sabemos, fíjese, algo que no solamente él sabía, sino también aquellos fariseos que lo estaban instigando, que lo estaban investigando. Él les dijo, sabemos, como diciéndoles, ustedes saben, también saben esto. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mas si alguno es temeroso de Dios, ¿y qué más? Y hace su voluntad, a este oye. ¿A quién oye Dios, hermano? A los que hacen su voluntad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20, mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. 22. Y cuando llegamos al bautismo, hermano, ahí también invocamos su nombre. Hechos capítulo 22 nos lo dice. Hechos capítulo 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Voy a leer desde el versículo 12 cómo Dios usó a un varón, Ananías, para administrarle la palabra a Pablo. Porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Invocando su nombre. Ahí en el bautismo, hermanos, se invoca el nombre del Señor. Pero ¿quiénes lo invocan? Aquellos que se han apartado de iniquidad, del pecado, y que ahora siguen la justicia, la fe y la caridad, el amor, la paz. ¿Quiénes lo invocan? Aquellos que, como el profeta Elías, ahora son siervos del Señor. Ahora son discípulos del Señor. Entonces, invocar el nombre del Señor para ser salvo no es llamarlo, hermano, no. Muchos lo llamarán, ¿y qué dijo el Señor allá en Proverbios 1? Ya me llamarán y no responderé. ¿Qué leímos también en Mateo 7:21? Muchos me dirán, Señor, Señor, lo van a llamar. Y el Señor les contestará, sí, qué bueno que me llamas, te salvo porque me llamas. ¿No? Apartaos de mí, obradores de maldad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
Entonces vemos, hermano, que invocar al Señor, confesar al Señor, que en ese contexto de Romanos capítulo 10, verso 9 al 14, se refiere a lo mismo, tanto confesar al Señor o a Jesús como el Señor, como invocar su nombre. Está en el mismo contexto, pues notamos que se confiesa a Jesús como el Señor para ser salvo, y notamos también que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces está en el mismo contexto, invocar al Señor, tanto como confesar al Señor para ser salvos. Entonces ya aclaramos que confesar al Señor no es propiamente llamarlo, Señor, ahora sí quiero, pues el Señor le llamarán y no responderá. Por eso la Biblia dice buscar a Dios mientras puede ser hallado. No cuando usted se le antoje y quiera, no. Mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 18. Bendito el nombre de Jesucristo. Salmo 18. Dice ahí el versículo 1 al 6. Amarte oh Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Fíjese lo que dice el salmista, hermano David. Amarte oh Señor. Muchos como que nomás se conforman, el Señor me ama. Yo estoy contento con el Señor. No, se trata de que también nosotros amemos a Dios. ¿Usted le ama? Bueno, ¿qué dijo el Señor? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Gloria a Dios. Sigue diciendo el versículo 2. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré. Escudo mío y el cuerno de mi ¿qué? De mi salvación, mi refugio. Y lo dice en el 3. Invocaré al Señor, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Lo dice alguien, hermano, que ama al Señor. Lo dice alguien que tiene al Señor como su roca, como su libertador, como su salvador. Lo dice alguien que confía en el Señor y que tiene la facultad de invocar al Señor para ser salvo. Invocaré al Señor digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Versículo 4 sigue diciendo, cercáronme dolores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte en mi angustia. ¿Qué dice? Invoqué al Señor y clamé a Dios y oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Eso es invocar al Señor de manera efectiva, hermano. Lo dice alguien que ama al Señor. Lo dice alguien, hermano, que tiene al Señor como su libertador, como su salvador. Alabamos el nombre de Jesucristo. Salmo 102. Bendito el nombre de Jesucristo. Versículo 1 y 2. ¿Tenemos? Señor, oye mi oración y venga mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro. En el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. El día que, ¿qué, hermano? Que te invocare, apresúrate a responderme. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Ahí está, hermano, alguien que clama al Señor. El día que te invocare, apresúrate a responder.
Lo dice alguien, hermano, que está confiado en el Señor. Alguien, hermano, que es siervo del Señor. Salmo 116. Salmo 116, leemos versículo 1 al 6. Amén. Amo al Señor. Dice quién está hablando, hermano. Alguien que ama al Señor. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. ¿Y qué dice? Por tanto le invocaré, porque amo al Señor, porque guardo sus mandamientos. Le invocaré, por tanto, en todos mis días. Algo, hermano, que se puede hacer todos los días. Una de las formas en que la palabra homologueo, que aparece ahí en Romanos 10:9, confesar al Señor, una de sus formas en que se traduce, recuerde, es profesar. Profesar, como lo encontramos en Hebreos 3:1, en Hebreos 4:14, en Hebreos 10:23, la profesión de nuestra fe. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Y profesión, hermano, también se define como ejercicio, desempeño. Véalo en el diccionario. El ejercicio, alguien que tiene una profesión de médico es porque es su ejercicio, es en lo que se desempeña. Pero nosotros, hermano, tenemos la profesión de nuestra fe. ¿Y cuándo tenemos la profesión de nuestra fe? ¿Nada más el domingo? Y algunos ni el domingo, ¿verdad? Esa palabra homologueo, que se traduce como profesión y es ejercicio, es desempeño, algo que se ejercita y se desempeña todos los días. Por eso aquí dice el salmista en este versículo 2, invocaréle, o por tanto le invocaré todos mis días. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación. ¿Y qué dice? E invocaré el nombre del Señor. Y ahora que le invocamos, dice el 14, ahora, ¿qué dice? Pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. Alguien que invoca al Señor, él promete al Señor y paga sus votos. No es como aquel que dice, ay Señor, si me sacas de esto, te prometo y te prometo que ahora sí, que ahora sí. No, es que en realidad esas promesas no llegan a cumplirse porque pues nomás se dicen de labios para afuera. No son personas que profesan la fe. No son personas que confiesan al Señor todos los días, que profesan su fe todos los días. Pero alguien que profesa esta fe en el Señor todos los días, cumple sus votos, cumple sus promesas al Señor. Salmo 141. Versículo 1 y 2. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Señor, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz. ¿Cuándo? Cuando te invocare. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Oye, hermano, esa invocación que llega al Señor, dice ahí la palabra de Dios, como un perfume. Claro, para que alguien, hermano, su clamor llegue al Señor como un perfume, es porque tiene
olor agradable delante de Dios. Esto me recuerda lo que Pablo dijo acerca de esto. Somos olor grato delante de Dios.